Bueno, agradecemos que nos acompañen en este gran día para el Inter-American Institute for Democracy, porque hoy vamos a celebrar la obra y el legado de un verdadero soldado de la democracia. Se trata de Enrique Aristigueta Granco, único sobreviviente de una de las gestas más hermosas y trascendentes de la sociedad civil en América Latina, la de la instauración de la democracia en Venezuela. Agradecemos profundamente la generosidad del Museo Americano de la Diáspora Cubana, al acogernos hoy para honrar este legado de uno de los más extraordinarios demócratas de América Latina, gracias a cuyas artes Venezuela pudo transitar de dictadura a democracia dentro de un ambiente de fe en la reconstrucción y armonía en el trabajo conjunto de sus ciudadanos. Gracias a Diego Suárez, gracias a Marcel Felipe y gracias a Irene López. Los venezolanos tenemos una deuda de gratitud inmensa con ustedes, porque nos han acogido cuando nos han perseguido en Venezuela y en otras latitudes. El Inter-American Institute es un think tank privado sin fines de lucro que reúne de manera voluntaria a hombres y mujeres de distinta formación y visión y distintos enfoques ideológicos, unidos todos por la convicción de que la libertad es el único activo que transforma a la naturaleza y que le da valor al hombre. Por ello, hoy celebramos la vida de Enrique Aristigueta Granco, cuya vida ha sido una constante siembra del espíritu de la libertad. Nuestro programa de hoy contempla los siguientes eventos. Habrá unas palabras de bienvenida de nuestro presidente, Tomás Regalado. Habrá la presentación del protagonista a cargo de don Enrique Salas Romer. Después tendremos una intervención de Paciano Padrón sobre las conversaciones con el protagonista. Armando Arratia nos hablará del soldado de la democracia. María Alejandra Aristigueta nos hablará del jefe de familia. Habrá unos agradecimientos por parte de Enrique Aristigueta Granco y unas reflexiones finales por parte de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín. Este programa pretende reunir los talentos de venezolanos comprometidos con la causa de la libertad que continúan sembrando esfuerzos para lograr despojar a la patria de los flagelos del autoritarismo. Es un autoritarismo criminal que la ha secuestrado por casi 3 decenios. Este homenaje, acordado por nuestra Junta Directiva y liderado por el presidente del Fondo Editorial, Ricardo Israel, para quien pido un aplauso, constituye un oportuno recordatorio de que el siglo XXI ha traído aparejados procesos que han debilitado el entramado democrático en el mundo entero. Hoy, prueba de ello es que hoy los 2 bestsellers en ciencias políticas son Autocracia Inc. de Anne Applebaum y Cómo mueren las democracias por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, ambos de Harvard. Ambos textos nos anuncian tiempos recios, en los cuales las dictaduras de diversos signos mantendrán conculcada la libertad en el mundo entero, y por ello tenemos que luchar sin cuartel, porque los logros de la democracia no se pueden perder para el mundo. No podemos permitir que nuestro mundo caiga en la barbarie. Por ello es necesario hacer un alto en el camino y analizar los autos de otras generaciones que confrontaron el dilema de luchar por la libertad o sembrar el bienestar personal por la vía de congraciarse o ser neutrales ante la barbarie dictatorial. Enrique Aristigueta confrontó ese dilema siendo muy joven. A los 24 años tuvo que decidir entre logros profesionales y sacrificio republicano. No dudó en seguir el camino republicano. Gracias a ese sacrificio a Venezuela llegó la alborada democrática. Andando los años, advirtió que los peligros que acechaban la democracia venezolana, tanto internos como externos, y si bien algunos de sus planteamientos echaron raíces en instituciones sólidas como el Consejo Supremo Electoral y las instancias de investigación de la corrupción, no pudo impedir que tanto su partido, COPEI, como Acción Democrática, horadaran
horadaran el entramado institucional del país al punto de abrirle la puerta al autoritarismo criminal. Sobre este camino reflexionaremos hoy bajo la dirección de un gran líder venezolano, don Enrique Salas Romer, último candidato demócrata y republicano a la presidencia de Venezuela. Pero sobre todo nos gustaría que este modesto tributo a don Enrique Aristigueta sirva a la comunidad venezolana para reflexionar sobre lo que es necesario hacer para deponer el autoritarismo criminal que ha secuestrado a Venezuela. Todos los venezolanos asisten de forma individual a los que viven en Venezuela vía las remesas, y eso les ha permitido a una porción significativa del pueblo venezolano liberarse de las bolsas CLAP. Pero no creo que nos hayamos preguntado y respondido con éxito qué hacer colectivamente para llevar la libertad al país. Enrique Aristigueta se hizo esa pregunta y su respuesta fue militar en las filas de la República. Tenemos ahora nosotros una respuesta. Nos hemos hecho siquiera la pregunta y esa debería ser nuestra reflexión de hoy. Para iniciarlo le voy a pedir a nuestro presidente Tomás Regalado que nos dirija sus palabras de bienvenida. Tomás ha sido uno de los más combativos periodistas internacionales. Fue corresponsal en la Casa Blanca y hasta hace muy poco anfitrión de un programa en Mega TV. Fue el alcalde de Miami 2 periodos consecutivos. Acaba de ser electo tasador de la propiedad del condado de Miami. Bienvenido, don Tomás. Muchas gracias, Beatrice, y gracias doble, Beatrice. Gracias a nuestro fundador y director ejecutivo, Carlos Sánchez Persaín, a los miembros de este directorio que están aquí presentes, porque han adoptado la modalidad de evitar que los malos reescriban la historia. Y es por eso que el Instituto Interamericano para la Democracia no solamente hace estos foros en los cuales hemos tenido la suerte de participar desde hace varios años y junto a don Enrique Salas Romer y a muchos para decirnos el camino que deben tomar los distintos pueblos que buscan su libertad. Pero se han dedicado a la publicación de libros. Y eso ha sido un periodo importantísimo en la vida corta, pero extraordinaria del Instituto Interamericano, ya que primero bajo la coordinación de Carlos Alberto Montaner, que fuera nuestro querido presidente, y ahora con este equipo de Ricardo y Beatrice, están buscando la historia necesaria para que la América Latina, pero especialmente las comunidades que estamos aquí y que somos determinantes, no olvidemos que estos países como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela, sí tuvieron historia democrática y nosotros estamos aquí para recordárselas a todos. ¿Y quién mejor que un libro de historia viviente? Don Enrique Aristigueta Granco. Hoy nos honra mucho el poder iniciar este evento porque sé que se dirán cosas muy importantes y como decía Beatrice, es un día sumamente crucial para la comunidad venezolana a las cuales nos unimos todos nosotros de otras comunidades porque se nos ha dado prueba de que existe todavía la resistencia y que hay esperanzas para Venezuela. Enrique, muchísimas gracias por ser quien eres. Muchísimas gracias por permitir que tu vida sea contada y todos podamos leerla. A todos ustedes, bienvenidos. Y continuando con el programa de la presentación del libro sobre el legado de Enrique Aristigueta Granco, vamos a pedirle a Enrique Salas Romer que nos haga una semblanza del autor. Enrique Salas Romer es un economista graduado en la Universidad de Yale.
empresario exitoso y profesional respetado. Fue atraído a la política bajo la bandera de Proyecto Venezuela, enfrentándose a Hugo Chávez en las elecciones en 1998. Enrique fue uno de los gobernadores más exitosos de Venezuela, logrando durante sus 2 mandatos reactivar el Producto Interno del Estado Carabobo, a pesar de que la economía de Venezuela estaba bajo la sombra de una recesión. Hoy, Enrique Salas realiza investigaciones que le han llevado a publicar un libro titulado El futuro tiene su historia, en el que llegó a pronosticar la crisis provocada por el COVID-19 y el cambio estructural que hoy afecta a los Estados Unidos. Bienvenido, Enrique. Muchísimas gracias, Beatrice. Muchísimas gracias al Instituto Interamericano y un saludo cordial a todos ustedes. Quienes me conocen saben que soy enemigo de leer los discursos. En mi vida he leído solo uno, cuando tomé posesión del Estado Carabobo como primer gobernador electo por voluntad popular en la historia del país. Pero hoy, dadas las circunstancias y el afecto que me une a mi tocayo, voy a pedirles que me tengan paciencia al leer unas palabritas que las escribí con mucho cariño para que le queden como testimonio personal. Me complace muchísimo, por supuesto, presentar este libro y al personaje. Un libro que en forma de crónica recoge la vida pública de Enrique Aristigueta Granco, miembro de la Academia Venezolana de la Historia y testigo directo de episodios fundamentales en la Venezuela contemporánea. De entrada, debo hacerles una confesión. No soy un expositor imparcial. Nacimos en la misma población. Hemos sido amigos desde temprana edad, aunque antes lo veía mucho mayor. Nos hemos ido emparejando. Pertenecemos a familias que han compartido estrechos vínculos de afecto por generaciones y también a esa antigua estirpe que en una nación diezmada por la guerra, un país, el nuestro, ya libre e independiente, recibió a jóvenes europeos, en su mayoría provenientes de los grandes puertos alemanes y holandeses, que atraídos por la promesa del nuevo mundo cruzaron el océano y atraídos por la belleza de la mujer venezolana, echaron profundas raíces en nuestro país. A esos lazos, en mi caso, se suman experiencias comunes. Una de estas fue el porteñazo en 1962. Vi a Enrique entonces aquel rasgo de su carácter que el país ya conocía, cuando siendo aún estudiante formó parte de la Junta Patriótica, al cual se refirió ya Beatrice, un comité temerario frente a la amenaza de la seguridad nacional, que jugaría un rol determinante en la convocatoria de la huelga general que condujo al derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez. Me refiero a su callada valentía y a su franqueza, tanto que en aquel momento, conocedor del terreno, cuestionó en el propio comando los planes de ataque de las fuerzas leales. Quizás Enrique ya no lo recuerda. Me consta, sin embargo, que de haber sido escuchado, muchas menos vidas se habrían perdido. Hoy, lejos de la patria, llega a sus 92 años y nos entrega un relato que recoge no solo lo que ha vivido, sino también cómo lo ha vivido. Y lo hace sin afán de protagonismo,
con la sobriedad de quien sabe que el tiempo, lejos de borrar, depura y ordena los recuerdos. Este libro, fruto de una larga y cuidadosa entrevista, conducida con notable sensibilidad por el historiador Naudi Suárez Figueroa, a quien igualmente saludo en ausencia, fluye con suma naturalidad. Y lo notable es que el entrevistador sabe ceder espacio, permite que el entrevistado transforme el diálogo en un relato directo, honesto y sin artificio. Es en el mejor sentido una conversación con la historia. A lo largo del mismo se destaca la objetividad y el recato con el que Enrique aborda incluso los episodios más complejos. No hay juicios altisonantes ni adjetivos de más. Se percibe más bien una visible actitud generosa, totalmente exenta de resentimientos, incluso al hablar de quienes combatió o representaron posiciones adversas. Esa manera de narrar sin énfasis personales conforma lo que podía haber sido una memoria privada en una valiosa crónica de varias décadas de la historia nacional. Así transcurre la mayor parte del libro, como quien dibuja un paisaje sin perder de vista un detalle. Luego el tono se torna más preciso. El historiador introduce preguntas expresas sobre su gestión pública y Enrique cambia de tono. Nos habla de figuras con las que compartió afecto, respeto o admiración y lo hace con equilibrio. No idealiza ni disminuye. Ofrece su opinión con la misma sobriedad con que ha vivido. Y finalmente, cuando pensamos que la obra ha terminado, nos sorprende un diálogo animado en el cual también interviene su hija María Alejandra. Y allí, como notas jocosas, nos enteramos los pormenores de su captura, entre comillas, por parte de organismos policiales, cuando al penetrar su residencia fuertemente armados y sorprendidos en la madrugada, no salen de sus hombros al ver que no se trata del sobrino Sergio, hijo creo de su hermano Adolfo, quien los increpa, sino que se trata de un anciano, a quien además uno de ellos conoce, con lo que pudo haber sido una tragedia se convierte en una comedia de enredos que tiene un desenlace feliz. Buscando un símil, se me ocurre que esta obra se despliega como una apertura en 3 tiempos. El primero, prolongado y sereno, un relato que fluye con la naturalidad, quien observa a distancia sus paisajes y lo describe con inusual nitidez. El segundo tiempo sorprende, aparece un súbito cambio de ritmo y la narración es puntual. Y el tercer tempo, breve y refrescante, suerte de allegro vivace con que la obertura termina. En resumen, la obra construida a partir de una entrevista sencilla y novedosa es valiosa no solo por lo que dice, sino por el modo en que lo dice. Al hacerlo, nos deja una enseñanza. Nos dice que el valor de una vida bien vivida no se mide por los aplausos que despierta, sino por la huella silenciosa que va dejando en la conciencia de quienes la han vivido. Me alegra muchísimo, tocayo, que esta obra haya visto la luz. Hacía falta. Gracias por ofrecerla con la misma dignidad con que has vivido. Felicitaciones. Un millón de gracias al doctor Salas por esta estupenda presentación de la vida y legado de Enrique Aristigueta Granco. Y a continuación, continuando con el programa de presentación del libro
sobre Enrique Aristigueta Granco, contado por Naudi Suárez, vamos a pedirle a Paciano Padrón que en nombre del autor y el suyo propio nos permita ingresar en el mundo privadísimo de las conversaciones de Enrique con Naudi Suárez, el autor del libro. Naudi Suárez lamentablemente no nos ha podido acompañar hoy debido a que está restableciéndose de un ataque de COVID-19. Lamentamos este percance porque la idea era que nos acompañara hoy en este acto y en un coloquio sobre los caminos de la libertad en Venezuela. Naudi, como muchos de los presentes, saben que es una de las joyas del periodismo científico en Venezuela. Escritor agudo y disciplinado, sin cuyo talento la obra que hoy presentamos no existiría. Paciano Padrón es uno de los tribunos más respetados en Venezuela. Su carrera parlamentaria fue marcada por una lucha sin cuartel contra la corrupción. Es además profesor de oratoria, materia sobre la cual ha escrito varios bestsellers. Bienvenido, Paciano. Muchas gracias. Enrique Aristigueta Granco, entrevistado por Naudi Suárez Figueroa, es el libro que nos congrega acá, gracias a la invitación del Inter-American Institute for Democracy. Aprovecho de saludar a través de sus directivos, de Tomás Regalado, Carlos Sánchez Berzaín, Beatriz Rangel y los demás, a este instituto. Como saludo a los presentes y a aquellos que nos están siguiendo a través del canal YouTube del instituto. Tenemos aquí con nosotros el libro y tenemos al protagonista, a nuestro amigo, el legendario Enrique Aristigueta Granco. A quien no tenemos es al autor, el historiador y periodista Naudi Suárez Figueroa, quien, obligado como tantos otros venezolanos a sumarse a la diáspora política nacional, después de unos cuantos años conviviendo con nosotros en Florida, está ahora en España. Y en estos días, su salud afectada le impide estar aquí físicamente o a través de la magia del Internet. De allí que para mí sea un honor que Naudi, mi compañero de luchas y andanzas, autor de múltiples estudios, como lo decía ahora Beatrice, ensayos, libros de historia, investigador infatigable como pocos, me haya pedido decir unas palabras en su nombre, solicitándome, como lo hago con gusto, que comience por agradecer al Fondo de Publicaciones del Instituto Interamericano para la Democracia el generoso apoyo brindado para la edición de este libro que hoy nos reúne y que es una realidad. Naudi tiene una pasión especial por la historia política venezolana contemporánea. Así lo demuestran sus numerosos escritos, en particular los referidos a los días finales de la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez. De allí que nada extrañe que su interés por preservar para las nuevas generaciones testimonios políticos personales como los de Enrique Aristigueta Granco, quien fuera uno de los miembros de la Junta Patriótica clandestina cuatripartita que, nacida a mitad de 1957, de manera muy importante contribuyó al derrocamiento de la dictadura el 23 de enero de 1958. A inicio de 2023 comenzó Naudi a conversar con su amigo Enrique sobre la Junta Patriótica, ya en el entendido del interés histórico que tendría un libro sobre la misma. El curso de las conversaciones conduciría a hacer de estas últimas una historia de la actividad política juvenil del propio Enrique. Se apresuró una primera edición con motivo del 90º aniversario de Enrique en el mismo año 2023. Que se extendía desde las postrimerías de la llamada dictadura perpetua de Juan Vicente Gómez hasta el quinquenio democrático de Rómulo Betancourt, que se extendió de 1959 a 1964. Allí puede leerse cómo tocó a Enrique Aristigueta, suerte de último de los mohicanos de la Junta Patriótica de 1957-58, compuesta por el urredista Fabricio Ojeda, por el adeco Silvestre Ortiz Bucarán, por los copellanos Juan de la Cruz Fuente y Enrique Aristigueta Granco y el comunista Guillermo García Ponce. Defender con éxito y hasta si se quiere con sobra de fuego
las conquistas políticas, económicas y sociales logradas por la Venezuela devenida democrática a partir de los años citados. Después de la primera publicación, las conversaciones históricas de Enrique y Naudi continuaron, incorporándose a ellas María Alejandra Aristigueta y Silvia de Suárez. Las mismas retomaron el relato al tiempo de la fracada intentona militar de izquierda contra Rómulo Betancourt, el denominado porteñazo, en el natal Puerto Cabello de Enrique, para concluir en la era que se ha denominado del régimen chavista madurista, del cual Enrique es acérrimo opositor. Hecho que haya obtenido como resultado el ser el preso político venezolano de más edad, desde los tiempos del generalísimo Francisco de Miranda y la Carraca de Cádiz, tal como textualmente lo relata Naudi. En efecto, en 2018, Enrique devino en lo que comúnmente en el lenguaje de opinión pública se denomina un influencer. Las eficaces denuncias por Twitter contra el citado régimen y sus atrocidades de toda naturaleza fueron ganándole cada vez más un alto número de seguidores en las redes y, simultáneamente, un mayor acoso y persecución del régimen criminal contra él. Al parecer, la gota que derramó el vaso fue la secuencia de mensajes sobre la doble nacionalidad del dictador Maduro que hacía inconstitucional su presidencia del país. El gobernante, sin perdonar su larga edad, reaccionó ordenando a los organismos represivos de apresar a Aristigueta y la figura heroica de quien desde su adolescencia se había comprometido a la batalla por la democracia y la libertad, banderas a las que, por cierto, sigue sirviendo desde la diáspora, fue a dar detrás de los barrotes de una de las ergástulas caraqueñas de la dictadura más famosa por su carencia de humanidad, el llamado helicoide. De eso hace apenas 7 años. Naudi Suárez condujo las interesantes conversaciones con Enrique y las escribió con el celo y cuidado que lo caracteriza, para hacer de este libro un testimonio histórico al servicio de las jóvenes generaciones, en las cuales Naudi piensa siempre al escribir, haciéndolo con sentido político-pedagógico. Gracias, Naudi, por conversar y escribir. Gracias, Enrique, por conversar y narrar la historia que tú mismo has ayudado a construir y transitar. Gracias a todos por estar aquí en la presentación de este libro, Enrique Aristigueta Granco, entrevistado por Naudi Suárez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paciano. Y continuando con la presentación del libro Enrique Aristigueta Granco, entrevistado por Naudi Suárez, vamos a pedir a Armando Arratia que nos haga un bosquejo de la militancia de Enrique Aristigueta Granco en el Partido Social Cristiano Copey, y cómo desde esa posición se convirtió en un soldado de la libertad. Armando Arratia es abogado especializado en Derecho Penal. En Venezuela fue uno de los jueces penales más respetados del país. En el exilio preside la fracción en Estados Unidos del Partido Social Cristiano Copey y también preside la Asociación de Abogados de Copey. Bienvenido, doctor Arratia. Tengo que ponerme los lentes porque si no, no puedo ver. Para mí es un inmenso honor estar presente, ser parte de esta historia que significa Enrique Aristigueta Granco. Soldado de la democracia. Así es que lo vamos a llamar, soldado de la democracia. Jamás doblegó, jamás se arrodilló, jamás bajó la cabeza. Hablar de Enrique Aristigueta Granco es invocar a un hombre que hizo de la palabra democracia no solo una bandera,
sino un compromiso de vida política. Intelectual, ciudadano insobornable y testigo de los momentos más decisivos de nuestra historia contemporánea. Aristigueta no se limitó a observar el devenir del país. Lo enfrentó con coraje, con ideas, con una integridad que jamás claudicó. Fue el único civil en la Junta Patriótica que desafió la dictadura abiertamente del señor extinto Marcos Pérez Jiménez. Desde la clandestinidad coordinó la movilización de partidos ciudadanos hacia la rebelión que condujo el famoso histórico 23 de enero. Marcó el inicio de nuestra esperanza democrática en una Venezuela quebrada por el miedo. Enrique representó la voz civil firme, valiente, que apostaba por el futuro. Tras la caída de la dictadura, integró como miembro suplente de la Junta de Gobierno, representando una sociedad civil ansiosa por participar en la reconstrucción del país. Su decisión de no quedarse en el poder cuando no encontró las condiciones éticas y de representación necesaria lo distingue entre muchos para él los principios que estuvieron por encima de los cargos. Como fundador de COPEI, sembró la semilla del pensamiento social cristiano en generaciones enteras, inspirado en modelos democráticos europeos donde la dignidad humana, la justicia social y la libertad eran pilares innegociables. Su ideal no fue la política como poder, sino como servicio. Con los años se convirtió también en una voz crítica del sistema que ayudó a construir. Denunció con claridad el desgaste moral de los partidos, el secuestro de las instituciones por el clientelismo y la corrupción, y la traición a los valores que defendió desde joven. Por ello, en sus últimos años, ya octogenario, no cayó. Alzó su voz contra el régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, con la misma fuerza de siempre, convencido de que la verdad debía decirse, incluso si costaba la libertad. Después de haber sido detenido brevemente en el 2018 en aquel show lamentable por exigir un gobierno de transición, ni la cárcel, ni las amenazas, ni la edad pudieron detener su causa en una Venezuela libre y democrática. Hoy lo recordamos no solo por lo que hizo, sino por lo que fue, un hombre de convicciones firmes, de palabras íntegras y corazón valiente. Enrique fue y será siempre el soldado de la democracia, valiente, enfrentó sin temor alguno, a costa de su propia libertad, todos los principios antagónicos que trancaron la democracia en Venezuela. Coherente, defendió los mismos principios democráticos durante toda su vida sin dobleces. Cívico, representó con dignidad a la sociedad civil en momentos clave de la historia venezolana. Formador, sembró pensamiento social cristiano en generaciones de jóvenes comprometidos con el país. Y aquí hago un paréntesis, es la persona más directa en estos momentos en que presido el partido aquí en Estados Unidos, a la persona de mi obligatoria consulta para tomar decisiones. Crítico y ético, denunció con firmeza la corrupción y el deterioro institucional, incluso dentro de su propio partido, en la cual yo milito. Inquebrantable, su defensa de la democracia no se apagó con los años, luchó hasta el final y sigue luchando por una Venezuela libre, por este libro que humildemente deja una historia completa, donde la historia contemporánea actual nos obliga a hacer consulta obligada. Esto nos tiene que llamar a profunda reflexión en los momentos que estamos viviendo. Errores, muchísimos errores,
en la política internacional, en el manejo de decisiones que no son precisamente hacia el país. Por ello, me siento honrado de compartir con Enrique y el personal que estamos aquí presentes, ser protagonista de la historia en los momentos más cruciales, en el momento más duro que está viviendo la democracia en Venezuela y en el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ratia. Y seguimos con la presentación del libro Enrique Aristigueta Granco, entrevistado por Naudi Suárez. Ahora vamos a finalizar esta ronda de intervenciones con un toque emotivo. Se trata de la intervención de una de sus hijas para develarnos al padre, Enrique como papá, cómo fue esta figura dentro de una familia venezolana que ha seguido por los cauces de la integridad, de la honestidad y de la contribución republicana por varias generaciones. María Alejandra Aristigueta nos va a contar esa historia de Enrique el papá. María Alejandra es una de las más destacadas internacionalistas de Venezuela, con experticia en gobernanza global, en derechos humanos y en política internacional. Ha sido embajadora de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra y actualmente se desempeña con mucho éxito como asesora de empresas y naciones. Es la directora de estrategias globales en Visión 360. Bienvenida, María Alejandra. Bueno, buenos días a todos. De verdad es un placer para mí estar hoy aquí con ustedes celebrando la presentación de este libro y además los 92 años de mi papá. Quisiera ante todo, pues por supuesto, agradecer al Instituto Interamericano para la Democracia y a todo el equipo que lo conforma, pero muy especialmente a Beatriz Rangel, quien tuvo el empuje, la idea de llevar este libro a una realidad. También, por supuesto, a Naudi y a Silvia, a Paciano, a Pepe Rodríguez, que ha sido el prologuista, a Alberto, Sergio, Astrid, a Manuel y a todas las personas que de alguna manera hicieron posible que estuviéramos hoy aquí. Las vivencias de mi padre bien merecían ser contadas. Luego de varios intentos frustrados, quiso la providencia que Naudi y mi papá se sentaran a conversar aquí en Miami y se descubriera en esa misma pasión y en esa misma profundidad del conocimiento de la historia de Venezuela. De ahí nacen todas estas entrevistas, como lo hemos escuchado de las otras personas que me han antecedido, y que Naudi prepara y organiza. Primero como homenaje a sus entonces 90 años, y luego para redondear una vida que, como bien hemos conversado, ha sido una hoja de servicio a Venezuela. Pero se me ha encargado hablar del padre de familia, del jefe de familia. Así que, bueno, aquí vamos. Si nos preguntan a mis hermanos que están aquí presentes y a mí, ¿cuál es nuestro recuerdo político más remoto? Seguramente les podemos contar los tres, que fue los 5 montados en un carro haciendo caravanas en la Plaza de Venezuela, gritando consignas a favor del demócrata cristiano Rafael Caldera, pero sobre todo en contra del candidato socialdemócrata Gonzalo Barrios. Yo tenía unos 5 años más o menos. En nuestra casa, en la sobremesa, durante la sobremesa se conversaba sobre tal o cual discurso o alguna intervención en el Congreso, como si de la familia se tratase. Se tuteaba mucho de los personajes que aparecen en este libro. Con frecuencia se instalaban en la nutrida biblioteca del protagonista de hoy, donde había además un singular libro de un señor de apellido Matos, él sabe de qué hablo yo, lleno de cuentos políticos, sobradecos, urredistas y copellanos, que nuestro jefe de familia, con su prodigiosa memoria, recitaba mientras todos lo celebraban a carcajadas.
En nuestra casa, durante una elección interna del candidato presidencial y a instancias del personaje que celebramos hoy, preparamos unas tarjetas verdes dibujando con un marcador negro 2 grandes cejas, 2 puntitos a modo de ojos y un ancho bigote, con una frase que decía: Luis, no te dejes cortar el bigote, en alusión a que si Luis Herrera perdía la candidatura presidencial de las elecciones del 73, se afeitaría su característico mostacho. Durante nuestra permanencia en Londres, en un viaje por una carretera europea a medianoche bajo una enorme nevada, mi mamá no tuvo mejor idea que sugerirle a mi papá que nos contara sobre el derrocamiento de Pérez Jiménez para que se mantuviera despierto hasta llegar a nuestro destino. Desde entonces supimos que estuvo en la clandestinidad, que siendo estudiantes a mi mamá la habían detenido, pero a él no, porque corría más rápido. Y así, entre chistes, nos contaba la historia de Venezuela, que también era su historia. En la casa trabajábamos en apoyo a candidatos, pegábamos pancartas, formábamos parte de una banda de fanfarria del partido, participábamos como voluntarios en los centros electorales, todo como algo normal, como quien va a la playa, como quien va al cine. Por esa razón, el padrino de uno de mis hijos se burla diciéndome que a mí me criaron con teterito, con biberón verde. Y a decir de todos estos pequeños anécdotas, creo que no le falta razón. Toda nuestra vida escuchamos los cuentos que ahora están plasmados en esta obra homenaje que termina siendo una pequeña biografía. Estoy segura que ninguno de los tres hermanos, hasta nuestra edad adulta, entendíamos la dimensión de todas estas historias que narra la conquista de la democracia en Venezuela. Ni éramos conscientes de los valores democráticos en los que nos formaron hasta que creíamos que la sólida democracia venezolana empezó a desaparecer delante de nuestros ojos. Ese teterito verde del que hablaba mi compadre también nos alimentó a los tres con principios de integridad y honestidad, de respeto por las normas, de curiosidad intelectual y de entusiasmo por la construcción de nuevos proyectos que redundaran en beneficio de algo más grande. Nos alimentó con conciencia de que quien tiene más oportunidades tiene también mayores responsabilidades. Nos enseñó a honrar a nuestros mayores, a tener respeto por los más vulnerables y a meternos siempre con el santo, pero no con la limosna. Y nunca, en nuestra casa, nunca cerraron las puertas a nadie. Siempre estuvieron abiertas para quien las necesitara, fuera buscando compañía, orientación política, intelectual o ayuda moral. Todavía hoy lo están, porque entre chanzas y chistes, este jefe de familia que hoy homenajeamos sigue practicando cada uno de estos valores. Todo esto también se constata en las frases que Enrique le transmite a Naudi durante los distintos encuentros que conformaron estas entrevistas. Puedo dar fe de ellos. Siendo la única de los tres que siguió el camino de la política, cuando me quejo frustrada por los obstáculos que enfrentamos a diario en la causa democrática venezolana, sigue aconsejándome como ha aconsejado a tantos. Sigue, no pares, no le hagas caso a los otros, di lo que piensas, escribe. Convencida de que siendo Venezuela un país de acontecimientos, algo va a pasar en el momento menos esperado. Valga pues esta oportunidad que hoy nos reúne aquí para honrar con este homenaje y este libro al jefe de nuestra familia y a su vida de servicio a Venezuela. Muchas gracias. Gracias, María Alejandra. Mucho echamos de menos en esta vida que nos ha tocado. Eso que antes era que había diálogo con el enemigo, se respetaban las virtudes del contrario y sobre todas las cosas la gente tenía modales. Ahora nadie tiene modales. Y desde los más altos sitiales del poder, lo único que estamos viendo es una patanería horrorosa. Entonces, bueno, yo creo sinceramente
que llegó el momento en que, así como nos rebelamos contra la barbarie, nos empecemos a rebelar contra la patanería. Bueno, las reflexiones, gracias María Alejandra, y continuamos con la presentación del libro Enrique Aristigueta Granco, entrevistado por Naudi Suárez. En este momento escucharemos las palabras de agradecimiento del protagonista, el protagonista del libro, de la obra republicana y miembro de nuestro consejo en el Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido y un gran aplauso para don Enrique. Ya vieron, ¿no? Me dieron instrucciones. No, mira, realmente estoy muy agradecido, de verdad, de todo lo bueno que se ha dicho y que se ha hecho y la presencia de ustedes. En realidad yo a través de mi vida lo que he hecho es tratar de cumplir con mi deber, más nada. Y bueno, he tenido suerte, he pasado por circunstancias difíciles. Me ha tocado a veces asumir papeles que no me correspondían, sino por la necesidad, ante el vacío que había. Y he tenido suerte, pues, estoy afortunado. Una sola vez me detuvieron y fue por poco tiempo. Los detalles no los voy a omitir. Y aquí he llegado. A la edad de haber vivido mucho, recordar mucho, y gracias a la generosidad de, entre otros, Naudi, pues decidí aprovechar la ocasión de hacer lo que tenían previsto hace mucho tiempo, que es contar mis recuerdos, pero que están muchos. Naudi y yo tenemos que seguir conversando, porque me faltan muchas cosas que contar. Y yo no quiero perder la oportunidad de hacerlo mientras la memoria me funcione bien. Yo de verdad que he vivido con mucha intensidad la vida política venezolana, desde mi primera infancia. Uno de mis recuerdos más antiguos que tengo sepultado en la base de mi memoria es un acto político. Cuando a la muerte de Gómez pasó una manifestación frente a mi casa en Puerto Cabello, dándole vivas a López Contreras, que había sucedido a Gómez, que acababa de morir. Esto tuvo que haber ocurrido en enero del año 36, pues Gómez murió en diciembre del 35. Y ahí siempre estuve oyendo hablar de política, o en mi casa de Puerto Cabello o en mi casa de Caracas. En dos casas que se hablaba mucho de política. Y me tocó, pues, primero esos dos gobiernos extraordinariamente positivos para el país, como fueron los de López Contreras y Medina. Luego vino el derrocamiento de Medina y ahí comenzó entonces mi interés por la oposición, porque aquel gobiernito me echó muchas bromas. Y mi primera manifestación política fue justamente una protesta estudiantil por un decreto injusto que la Junta de Gobierno había emitido, junta que presidía Rómulo Betancourt. Pero bueno, la historia tiene caminos realmente increíbles e insondables y terminé pues siendo amigo y partidario defensor de Rómulo Betancourt, pero él fue el que evolucionó de ser un cabeza caliente a ser un político y un presidente honorable y respetable. Me acuerdo muy bien de mi última conversación con él, pero no le voy a echar ese cuento. Siendo yo ministro encargado del Interior y él era expresidente, un acto solemne, pues iban los expresidentes, yo me acerqué a saludarlos y tuvimos una breve conversación muy pintoresca y muy interesante. Aparte de eso, pues conocí a todos los presidentes de Venezuela de la democracia. Trabajé con el doctor Leoni,
¿verdad? Estuve cerca de Caldera, fui ministro del Interior con el gobierno de Luis Herrera, embajador. En fin. He recorrido la política venezolana, la he disfrutado muchísimo. Y bueno, aquí estoy ya listo para seguir echando el cuento. Pero me molesta mucho que no esté Naudi, porque Naudi es el que tiene ahora esa responsabilidad. Y por otra parte, pues lo que quiero es darle las gracias una vez más a ustedes por su gentileza, por haberme acompañado en este día, que es un día de recuerdo y también el día en que me cae un año más encima. Creo que sigan cayendo. Gracias, ¿verdad? Gracias. Un abrazo grande para todos. Bueno, y continuando con el acto de presentación del libro, Enrique Aristigueta Granco, entrevistado por Naudi Suárez, vamos ahora a pasar a la parte final de nuestro programa con las reflexiones de cierre de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín. Debo decir que en nombre del comité de editorial que preside Ricardo Israel, que tenemos que darle las gracias a Carlos, porque el día que le dijimos que queríamos que el primer libro del año del Fondo Editorial del Instituto fuera el dedicado al legado de don Enrique Aristigueta Granco, reaccionó con un entusiasmo único. Dijo, nos prestó todo el apoyo, nos allanó todos los caminos, y gracias a ese apoyo, pero invalorable, tenemos el libro acá. Carlos, como ustedes saben, es experto, es un abogado constitucionalista, además con especialización en relaciones internacionales, y además es el director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, el director fundador. Tiene con nosotros 20 años y ha sido gracias a él que contamos con el instituto. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Empiezo saludando a don Enrique Aristigueta Granco y a este gran panel que él ha podido reunir, al otro Enrique, don Enrique Salas Romer, a don Paciano Pastor, a la familia de Paciano Padrón, perdón, a la familia de don Enrique aquí presente, y a nuestro distinguido amigo Armando Arratia. Quiero agradecer especialmente a Beatriz Ángel, sin cuyo esfuerzo esto no hubiera sido posible. Ella es miembro del directorio del Inter-American Institute for Democracy, se encarga de las relaciones internacionales, pero además ha sido la especial encargada del comité que dentro de el fondo editorial ha trabajado por la publicación de este libro, que no solo ha sido la publicación, sino ha sido el seguimiento al texto que tiene ahí, y después tratar con un personaje, con una personalidad tan fuerte, tan importante y tan lúcida como es don Enrique. La presentación del libro Enrique Aristigueta Granco, entrevistado por Naudi Suárez, es un hecho histórico para el fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy, que con este libro tiene cerca de 100 libros publicados en los últimos 18 años. Libros en inglés y libros en español. Seguramente el próximo paso de este libro será una traducción al inglés, porque parte del rol del instituto es poner en manos de la comunidad anglosajona, que forma parte de las Américas, los documentos, la historia y las propuestas importantes que produce Latinoamérica y viceversa. Por eso el fondo editorial tiene, entre otras cosas, un conjunto de cerca del 50% de sus publicaciones en inglés. Hemos traducido libros importantes de Carlos Alberto Montaner,
libros del expresidente Osvaldo Hurtado, que después se han convertido, que son hoy día libros de texto, de estudio en diferentes universidades de Estados Unidos y de América Latina. Yo quiero decirles que este texto es un texto de historia que muestra la disputa que caracteriza esta primera cuarta parte del siglo XXI en las Américas, que es la disputa entre la libertad y la dictadura. A mí no me gusta la palabra autoritarismo, porque autoritarismo, que es muy académico, suena a abuso de autoridad. Es dictadura. Pero además es dictadura de carácter criminal. No es una dictadura nacida de la política o nacida de la reacción política a través de militares. Esta es una dictadura de crimen organizado transnacional, porque tiene un jefe al que precisamente fue Hugo Chávez el que ayudó a empoderarse, y ese jefe es Cuba. Nada de esto hubiera pasado, la historia del siglo XXI sería otra, la que se planeaba en la década de los 90, si es que Chávez no hubiera llegado a la presidencia de Venezuela, y que llegando a la presidencia de Venezuela fue a rescatar el año 1999 a la única dictadura que había en la región, que agonizaba en ese momento y que terminó formando en el siglo XXI lo que empezó llamándose movimiento populista bolivariano, que hoy día se llama socialismo del siglo XXI y cuyo alias es castrochavismo. ¿Por qué? Porque este es un grupo criminal liderado por el castrismo, pero que fue sostenido e iniciado por el chavismo, y que se benefició con la muy oportuna muerte de Hugo Chávez, porque si Chávez estuviera vivo, esto sería el Chávez castrismo, porque Venezuela sería la jefa de Cuba y no al revés. Para entender eso, los remito a un libro que ha escrito mi amigo Enrique Salas Romer, El futuro tiene su historia, en el que relata la conspiración castrista para matar a Chávez. Cada vez hay más estudios y más prueba de que Chávez no tuvo una muerte natural, sino una muerte por decisión del grupo criminal al que se había asociado, al que había subordinado. Si ustedes se fijan, mientras Chávez vivía, el escudero era Fidel Castro. Cuando Chávez muere, la primera disputa que se produce en Venezuela es la disputa por la sucesión entre el castrismo venezolano, Maduro, y el chavismo venezolano, Diosdado Cabello, y obviamente gana el castrismo con resultados que ustedes ya conocen. Este es un libro de historia que muestra, a través de la vida de un personaje que hoy día cumple 92 años, don Enrique Aristigueta Gramco, la urgente necesidad de reivindicar a la política, porque este es un político de 92 años que hace política desde sus 12 años y que quiere seguir haciendo política. Y una de las cosas con las cuales se ha deteriorado, se ha derrotado, se ha subordinado y casi se ha hecho desaparecer la democracia en las Américas es con el desprestigio y el asesinato de la reputación de la política. Han llegado al punto, a fines de la década de los 90, de hacerle creer a la sociedad que política era sinónimo de corrupción y que político era sinónimo de un delincuente. Y han hecho eso para destrozar el sistema de partidos políticos, no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina, con el propósito de reemplazarlos por los verdaderos criminales. Un ejemplo que en otro tema muy cercano a este demuestra lo que les estoy diciendo es el tema de la lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico fue extraordinariamente exitosa en la década de los 90. Los cultivos de coca se redujeron, la producción y el consumo de cocaína bajó, y de pronto, en el siglo XXI, aparece la narrativa de que la lucha contra el narcotráfico es un fracaso. ¿Y quién la dice? La dicen los Castro desde Cuba, la dice Chávez y después Maduro desde Venezuela, la dice Evo Morales desde Bolivia, la dice Juan Manuel Santos desde Colombia y ahora Petro, la dice Lula desde el Brasil. Claro, porque la lucha contra el narcotráfico fracasa cuando los narcotraficantes toman el poder.
No hay lucha posible contra el narcotráfico cuando el cartel de los soles controla Venezuela y cuando el grupo criminal de Evo Morales toma el poder en Bolivia. Todos organizados a través de este sistema que se llama socialismo del siglo XXI, que tiene la jefatura en Cuba y que ha puesto a Venezuela, por todas las circunstancias que ustedes conocen, como su principal colonia o su principal zona de control. Dicho eso, insisto en la reivindicación de la política como mensaje de este libro, porque la reivindicación de la política consiste en volver a ser política, consiste en interesar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, a nuestros profesionales, a nuestros empresarios, a que no tengan miedo de hacer política y que hagan política separándola del crimen, que hagan política para rescatar y salvar las sociedades en las Américas. Hacer política es la lucha cultural que tenemos que dar todos los ciudadanos en cada uno de nuestros países y en la región, con el propósito de volver a ser ciudadanos y evitar que el crimen detente el poder político, entre otras cosas, como sucede ahora. La gran tarea en la lucha contra las dictaduras es sacar al crimen organizado del control del poder político. Es bajarle la careta al crimen y mostrarlos como lo que son, criminales y delincuentes, en lugar de que sigan apareciendo como políticos. La gran metamorfosis del siglo XXI ha consistido en convertir a los criminales en políticos, a las organizaciones criminales en partidos políticos. Miren en Venezuela, miren en Bolivia el MAS, miren el sandinismo en Nicaragua, miren el Partido Único Comunista Cubano. Son grupos criminales, de política no tienen nada, porque la política está fundada en el concepto de ciudadanía, que quiere decir que todos somos iguales. Y ahí nadie es igual. Tienen un jefe y tienen un sistema que llega al esclavismo practicado en Cuba y en Venezuela, y que lleva a los pueblos a la miseria. O sea, rescatar la política es el mensaje de este libro. Quiero agregar simplemente que nuestro homenaje a don Enrique es dar testimonio vivo de la defensa que él hace de la libertad y la democracia. Y para terminar, yo quiero mencionar tres pasajes importantes de este libro, que es muy fácil de leer. Uno de los pasajes es la transcripción que se hace en la página 174 de un post, de un Twitter en ese momento, que Enrique hace a las 2:43 AM del 2 de febrero de 2018. El SEBIN está en mi casa buscándome. Lo que sigue a eso es obviamente su detención, y en el libro se documentan dos noticias importantes en español y en inglés que dicen: arrestan a octogenario opositor Enrique Aristigueta Gramco. Tildó al régimen de Maduro de sangrienta narcotiranía. Enrique tenía 85 años y estaba preso. Y termino con el mensaje que Enrique deja en la parte final de esta entrevista biográfica que le han hecho, que dice: ¿qué mensaje enviaría usted a sus compatriotas y sobre todo a los jóvenes venezolanos? Enrique, textual: no perder la esperanza, no bajar la guardia, continuar la lucha mientras se pueda, continuar porque a la larga algo tiene que pasar. En la vida no hay cosas eternas y, por supuesto, prepararse. Termina la cita y saben, estas cosas están pasando. Felicidades, Enrique. Bueno, y con las palabras de nuestro director ejecutivo damos por terminado este acto de presentación del libro Enrique Aristigueta Gramco, entrevistado por Naudi Soares. Quiero finalmente agradecer tanto a Wenceslao Cruz como a Francisco Andara y a Michelle Pinar todo el apoyo que nos dieron para el éxito de este evento. Gracias.